Hola, ¿cómo están? No, no, no. Hola, ¿cómo están? Hoy les subí unos videos en los cuales les enseñaba. ¿Me escuchan, cierto? Sí, Sí. Hoy les subí unos videos en los cuales les enseñaba a cómo crear una aplicación de consola desde el Visual Studio. Las aplicaciones de consola son básicamente las que ustedes hicieron en programación 1. Y además les subí la presentación del contenido del repaso del tema 1. Son estructuras, funciones. Les subí un poco acerca de variables para hacer apoyo y la diferencia entre funciones y procedimientos. Eh, ahora vamos a comenzar con la clase. De casualidad, ¿alguien no logró ver el video? Creo que entonces lo vieron todos. no he visto el video. ¿Cómo? Yo sí no he visto el video todavía. Ok. De todos modos, yo voy a hacer una breve explicación de lo que, de lo que se explicó en el video. ¿Sí? Yo comenzaría ahora, en los 40 minutos que quedan, con lo que es el desarrollo de la clase, que es el repaso. ¿Ok? Así que les voy a compartir la pantalla. Mientras tanto, desactivo el video porque así no se les hace pesado para los que tengan problemas con el internet. Lo que no vi fue que me instalara la app remota. ¿App remota en qué sentido? Profe, disculpe, hay alguien intentando entrar a la clase, pero dice que está esperando por que le acepten. Pero no han llegado acá ninguna solicitud. Déjeme decirle que la vuelva a mandar. Ok. Comenté en el WhatsApp. El Visual Studio. El Visual Studio, ok. Todavía tienen tiempo para instalarlo, o sea, no... Eso no lo he subido. Yo todavía no he subido el video de Anides porque entre que estaba preparando los contenidos no me dio tiempo de subirlo hoy. Eso se lo subo entre hoy y mañana, en estos días, ¿sí? Entonces les voy a compartir la pantalla. Y acá vamos a ver un poco de los ejemplos que estuvimos haciendo. O del contenido que subí al curso, ¿ok? Déjenme solamente entrar acá. Y acá están las diapositivas. Vamos a hacer como primera cosa el repaso y posteriormente pasaremos a los ejemplos de crear una aplicación de consola y el ejemplo de estas clases de registros, apuntadores y funciones. Entonces veamos acá. El tema 1 simplemente es un repaso de los conocimientos que ustedes adquirieron en programación 1 y es una revisión de los conceptos básicos. Los últimos temas que quizás algunos no vieron, pero para que los tengan claros. Hasta donde yo tengo entendido sí los vieron. No sé si hay alguna persona que no lo haya visto. Me toca un momento solo para ver. No veo apuntadores. Ok, bueno, eso es algo que en práctica ya no se usa realmente, pero vale la pena los conocimientos para que ustedes realmente sepan cómo funciona la memoria. Y es lo que vamos a ver ahora. Ok. Para este tema simplemente empecé con un repaso de lo que son las variables. ¿Sí? Las variables nosotros las usamos como decían los profesores de programación 1, es la cajita que nos guarda el dato en el computador. En realidad representan ubicaciones de almacenamiento en donde se almacenan y recuperan los datos de un programa. En programación las utilizamos para guardar datos y estados, asignar ciertos valores de variables a otras y representar valores de expresiones matemáticas para luego mostrar valores por pantalla. El objetivo es simplemente memorizar alguna información en nuestro programa y poderla cambiar. Para esto, cada variable tiene 4 características fundamentales.
Esta es la representación de la cajita de la cual se hablaba en programación 1 y simplemente está representada de esta forma. 4 características. 1. Un tipo que determina qué valores se pueden almacenar en la variable. Estos tipos son enteros, flotantes, caracteres, booleanos, y las cadenas o los vectores o las cadenas de caracteres están compuestas por varias variables. De eso no les puse el repaso acá, pero si es necesario me lo dicen y yo se los hago. Entonces, constan de un tipo, una dirección de memoria que representa la dirección del computador en la cual se encuentra almacenada. Simplemente la memoria se representa particularmente de esta forma, o así nos las muestran, ¿ok? Y cada locación de memoria tiene una dirección, pero acá ya vamos a entrar ahorita en el detalle. Esta dirección de memoria simplemente dice en qué parte de toda la memoria del computador se encuentra ese espacio reservado, esa variable que su programa tiene bloqueado y usa en memoria, ¿ok? Un nombre a través del cual será accesible en nuestro programa, y este nombre es simplemente el nombre que ustedes le ponen en el código. Cuando ustedes hacen la declaración de una variable ponen int edad igual a 5. Edad sería el nombre. Y posteriormente tiene un valor almacenado, que es el dato que nos interesa guardar o manipular. Entonces, básicamente, y es muy importante para entender punteros, esto es la estructura de una variable básica, esta que ven acá. Ustedes ven el cursor, ¿cierto? Voy a reducir para... Si alguien me puede responder cuando haga las preguntas. Sí, profe, sí, se le ve el cursor. Ok, acá le dejé una referencia directa a lo que son las variables en C#. La clase está en el Google Classroom, la pueden descargar y allí la ven, ¿ok? Pero simplemente esta es la representación de una variable en memoria, la cual consta del valor, que es el dato que almacenamos, un tipo, un nombre y una dirección de memoria. La dirección de memoria raramente las usamos, muy raramente. Sobre todo en los lenguajes nuevos se usan casi nunca. Pero es importante que ustedes sepan que existe esta dirección de memoria. Ahora, teniendo claros estos conceptos, pasamos a puntadores. Por favor, si tienen alguna duda, me interrumpen en el momento en que la tengan y así lo vemos. Un puntero es una herramienta que se utiliza para hacer programas flexibles y eficientes. En algunos años era así, ahora no se usan, o si se usan, ustedes no los ven, ¿ok? Una variable puntero contiene direcciones de otras variables, es decir, contiene valores que son direcciones de memoria donde se almacenan los datos. En resumen, un apuntador es un tipo de datos que apunta a otro valor almacenado en memoria. ¿Y esto cómo se representa o cómo se entiende? Nada, sencillamente, esta simula la memoria del sistema, ¿ok? Ya dijimos que una variable, además de contar con su valor y su tipo y su nombre, cuenta con una dirección de memoria. El computador no puede saber o no le interesa saber qué nombre le ponen ustedes a las variables. En realidad él maneja todo por direcciones de memoria, ¿ok? Cuando ustedes hacen un puntero, simplemente reservan un espacio de memoria en el cual almacenan la dirección de otra variable, ¿sí? Para efectos prácticos, esto que ustedes ven acá sería este recuadro acá abajo, donde está almacenado 30, que tiene su propia dirección de memoria, ¿ok? Y esta es otra variable que tiene su propia dirección de memoria, pero ella adentro guarda direcciones de memoria. Las aplicaciones de esto las vamos a ver cuando veamos algunas estructuras de datos que yo agregué al contenido de la materia y son importantes. Pero básicamente ustedes lo que tienen que entender es que un puntero almacena una dirección y por eso es que apunta. Cuando ustedes quieren acceder a este valor, el valor es la dirección, pero si acceden hacia donde apunta, los lleva a la siguiente locación de memoria hacia la cual está destinada. Y básicamente eso es un puntero simple. Un puntero que es un espacio reservado que almacena una dirección y apunta hacia otra variable. Luego existen los punteros a punteros,
¿Qué quiere decir eso? Acá vemos el mismo ejemplo anterior, pero tenemos otro puntero que apunta hacia este que está acá. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esta variable o este espacio de memoria apunta hacia nuestro puntero simple y nuestro puntero simple apunta hacia nuestra variable. Una representación más fácil de verla es con esta tabla. ¿Ok? ¿Cómo es el tipo de dato? El tipo de dato entero que tiene esta dirección, si ven les dejé lo mismo de las imágenes, cuenta con el contenido. Sí, hubo uno que tiene problemas con internet. Sí, pero yo estoy grabando la clase, así que no es un problema. Ok. Este tipo de datos, que es un entero, tiene su propia dirección de memoria y tiene un contenido de 30. ¿Ok? Mientras que el puntero que se representa de esta forma como int asterisco tiene su propia dirección de memoria y en su contenido tiene la dirección de memoria de nuestra otra variable. Posteriormente, el puntero de un puntero se representa como int asterisco asterisco, también tiene su propia dirección de memoria, pero apunta hacia un puntero. El contenido es la dirección de un puntero. ¿Ok? Básicamente, desde esta dirección de memoria yo puedo llegar al contenido que está acá. Pero eso lo vamos a ver más tarde con el ejemplo práctico. Velozmente, ¿qué les digo? Ustedes han estado usando punteros sin saberlo, porque es una representación, una notación que no se usa, pero cada vez que ustedes declaran un vector, están haciendo punteros sin saberlo. Porque, ¿qué pasa? La memoria en el computador, aunque ustedes las ven así, y pareciera que fuera secuencial, no es secuencial. Si ustedes tienen que reservar un espacio de memoria muy grande, un vector de enteros, quizás esos no estén disponibles secuencialmente. Entonces el computador, a través de punteros, salta a las direcciones de memoria que él necesita y así guarda en cada uno de los espacios disponibles cada valor de su vector. Y el puntero de punteros son las matrices. Una matriz en realidad es un vector de punteros que apunta hacia un vector de enteros. ¿Ok? Pero eso lo profundizamos luego. Adicional, esto sería toda la teoría de punteros. Esto puede crecer tanto así como ustedes quieran, así como pueden representar matrices tridimensionales, cuatridimensionales. Pero sencillamente es eso, son variables que apuntan hacia punteros o hacia otras direcciones de memoria y a través de las cuales pueden acceder siempre al contenido original de su variable original. No sé si tienen alguna duda. No. Ok. Ahora, pasamos a registros. ¿Alguien no vio registros en programación 1? Creo que todos lo vieron. Entonces, un registro en programación es un tipo de dato estructurado formado por la unión de varios elementos bajo una misma estructura. Estos elementos pueden ser o bien datos elementales, entero, real, carácter, o bien otras estructuras de datos. A cada uno de estos elementos se le llama campo. Un registro se diferencia de un vector en que este es una colección de datos iguales, el vector. Es decir, todos los datos son del mismo tipo, mientras que en una estructura los elementos que la componen, aunque podrían serlo, no tienen por qué ser del mismo tipo. Y abajo les dejé un ejemplo de una estructura. Pero todo esto en realidad, ¿para qué sirve? O digamos, ¿cómo se traduce? Es muy sencillo. Cuando ustedes programan, el computador tiene unos tipos de datos elementales que los mencionan ahí, que son los datos básicos. Son los datos básicos que reconocen todos los lenguajes. Eso quiere decir un número entero, un número real que es un número con decimales, un carácter que representa una letra, un booleano que representa verdadero o falso. ¿Ok? Eso es lo que sabe el computador.
Importante mencionarles que para los datos booleanos los pueden asignar con números. Ustedes pueden almacenar el valor de un número en un booleano y sencillamente todo lo que es diferente de 0 es true. Todo lo que es 0 es falso. ¿Qué connotación tiene eso? Muy sencillo. Encendido y apagado, ceros y unos, ¿sí? Para él todo lo que sea diferente de 0 es un 1 y es encendido y es verdadero. ¿Ok? Algunas aplicaciones las veremos más adelante, pero básicamente estos son los tipos de variables elementales, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen un problema. Necesitan representar una persona en su programa y o se hacen todas las variables que indican una persona o posteriormente usan una estructura. ¿Qué ventajas tiene utilizar una estructura? Ustedes pueden hacer un vector de estructuras y a través de los métodos de acceso de cada una de las instancias de esa estructura, ustedes pueden acceder a cada uno de los atributos o campos de esa estructura. ¿Para qué les sirve? Simplemente para no tener que, si tienen que representar 10 personas, crean un vector de personas y pueden acceder a través del índice. Si no, tendrían que crear nombre persona 1, nombre persona 2, nombre persona 3, nombre persona 4, así hasta que representen las 10. Después van a la edad, después al peso. Tendrían que declarar muchas variables y es complicado. Tienen que recordarse algo. Todas las herramientas que les da la programación como definición base o todas las herramientas que trae base un lenguaje son simplemente para simplificarle la vida al programador. No hay nada que esté hecho para complicarla. Entonces, cada una de las herramientas que ustedes puedan obtener, obviamente están limitadas a su creatividad, a su formación y a lo que quieran hacer. Pero cada una de esas herramientas les sirven para elegir el mejor camino para desarrollar, ¿ok? ¿Qué ven de raro en esa estructura? ¿Quién me dice que ve de raro que probablemente no conozcan esa estructura? El booleano. El booleano. ¿No usaron booleanos en PR1? En C no había booleano. Como en C no hay booleano. Pasa que creo que tenía que importar una librería para tener el bool. No. Creo que lo único diferente es el public al inicio de la estructura. El public. Sí. El public es diferente, pero de eso hablamos luego cuando veamos la parte de clase. No, hay otra variable. Yo les cuento algo. Yo cuando vi programación 1 yo no vi los strings. Me hicieron usar cadenas, vectores de cadenas para representar nombres, texto y todo, hasta que aprendí a usar los vectores porque nos obligaban a usar las cadenas de caracteres como vectores. Si ustedes usaron string, su profesor de programación 1 de seguro fue muy bueno porque se los explicó y eso es una ventaja para ustedes, pero si no saben qué es un booleano, no lo compensa. El booleano se usa simplemente para tipos de expresiones. Cada vez que ustedes hacen una estructura de decisión, un if, el resultado de la expresión lógica que está ahí adentro es un booleano, verdadero o falso. Si es verdadero, ejecuta el código que está adentro. Si es falso, no lo ejecuta o pasa a la instrucción else. Eso es un booleano. Ustedes eso lo pueden guardar en una variable. ¿Ok? Después les preparo unos ejemplos básicos de cómo manejar los booleanos, cómo almacenarlos y para qué pueden servir. Pero pensé que era algo que habían visto en programación 1. Igual no es nada de, digamos, que les vaya a limitar lo que tengan que hacer acá. Pero es importante que lo conozcan. Public es simplemente la permisología, pero para eso tienen que ver clases, funciones, etc. Y todavía no hemos llegado allá. No nos adelantemos al hecho. En realidad, public siempre estuvo, solo que si ustedes no denotan qué tipo de permisología tiene una función o un procedimiento, él por defecto toma public. ¿Ok? Si yo no lo escribiera es como si lo hubiese escrito.
¿Alguna otra duda con registros? ¿Sí queda claro cuál es el concepto? Sí, claro. Sí, sí. Ok. Y posteriormente nos quedan solo dos cosas. Procedimientos y funciones. ¿Y por qué pongo procedimientos y funciones? Porque casi nadie sabe cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función. Entonces yo les pregunto así, ¿cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función? ¿Quién me lo dice? Una función retorna algo y un procedimiento no. Una función retorna algo y un procedimiento no. Sí. Sí, básicamente es eso. Muy coloquialmente es eso, dicho así. En realidad un procedimiento es una instrucción que ejecuta un código sin obtener un éxito o un resultado, mientras que una función siempre va a retornar algún tipo de variable, algún resultado. ¿Ok? Por ejemplo, entremos en el concepto, dice, en informática una subrutina o subprograma. Ok. En informática, una subrutina o subprograma, también llamada procedimiento, función, rutina o método, como idea general, se representa como un subalgoritmo que forma parte del algoritmo principal, el cual permite resolver una tarea específica. Acá está muy teórico el concepto, ¿ok? Pero esta es la mejor definición que puede existir para definir un procedimiento o una función. Se presenta como un subalgoritmo, ¿qué quiere decir? No hace parte del algoritmo principal, es algo que está fuera del algoritmo principal, y este permite resolver una tarea específica. ¿Cuándo van a ustedes a decidir si hacer un procedimiento o una función? Cuando tengan que hacer algo muchas veces y no lo quieran repetir en su programa principal, ¿ok? Es, como les digo, todas las herramientas están hechas para simplificar el uso de la programación, el uso de estas herramientas para ustedes poder programar. ¿Qué quiere decir? Ustedes no van a hacer procedimientos y funciones para cada instrucción. La van a hacer para las cosas que sean repetitivas. Y por repetitivas no hablo de ciclos de repetición. Quiero decir, si ustedes tienen una estructura persona y tienen que imprimir todos los datos de una persona, ustedes se hacen su función imprimir y imprimen una persona. Si tienen que imprimir 10 personas, usan un ciclo de repetición y llaman a la misma función con las diferentes personas que tienen que imprimir. Si tienen que imprimir 1000 personas, llaman a la misma función diciéndole que repita 1000 veces con la persona que quieren imprimir. Esto simplemente les evita tener que escribir 1000 veces lo mismo. Y que si ustedes agregan un campo a la estructura persona, por decir, teníamos nombre, edad, peso, nacionalidad y si era mayor de edad, y llega alguien y le dice, ay, pero a mí me falta el apellido. Imagínense que ustedes hubiesen hecho 1000 veces el código para imprimir las personas. Tienen que ir en 1000 puntos a cambiar porque no tenían el apellido. No, para esto se hace una función, ¿ok? O un procedimiento, según sea el caso. Ahora continuamos. Todas las instrucciones de nuestros programas deben estar incluidas en un procedimiento o función, a las que llamaremos mediante su identificador. A estas funciones y procedimientos podemos pasarle parámetros. Ahora, aquí muy puntualmente, en C# existen 4 tipos. Los procedimientos que ejecutan un código a petición sin devolver ningún resultado. Esa es la definición de un procedimiento. Ejecutan un código y no devuelven ningún resultado. Las funciones que ejecutan un código y devuelven el resultado al código que las llamó. ¿Qué quiere decir? Yo llamo una función y me espero un resultado, me espero algún tipo de variable. Eso obviamente lo definen ustedes, que son los que programan las funciones. Los procedimientos de propiedades que permiten manejar las propiedades de los objetos creados. Cuando hablamos de objetos estamos hablando de clases. Por eso está la nota en fondo. ¿Ok? Los puntos 3 y 4 los abordaremos en el tema 2.
Y el cuarto dice los procedimientos del operador utilizados para modificar el funcionamiento de un operador cuando se aplica a una clase o a una estructura. Lo han usado en estructuras, lo van a usar en clases, pero todavía los conocimientos no son tan claros para explicárselo. Sencillamente, cada vez que si ustedes hacían esta clase, que ven acá, persona, si ustedes definían una variable, persona pi, p, y ustedes ponían p.nombre igual a, ustedes están usando el 4 que está acá. ¿Ok? Están usando procedimientos de operador para modificar el funcionamiento de un operador cuando se aplica una clase o una estructura. ¿Ok? Igual acá tienen una referencia, les dejé un link de donde prácticamente saqué parte de esta teoría, si no es toda, por eso está referenciada. Pero yo traté de extraer lo más importante. Y acá procedí a hacer dos ejemplos simples. Procedimiento. La visibilidad de un procedimiento viene determinada por la declaración private, public o interna. Contenido de clases, pero tienen que irse habituando a qué quiere decir cada una de estas connotaciones. Les repito, vendrá explicada en el tema 2. Por defecto, si no se indica nada, se entiende que es public. O sea, ustedes lo han usado todo el tiempo sin saberlo. ¿Sí? El compilador, cuando compila su código, si ustedes no le indican qué permisología tiene, él por defecto le pone pública. Pública quiere decir que todos pueden acceder a ella. Un procedimiento puede recibir o no parámetros, ejecuta instrucciones, pero nunca retorna un valor. Si analizamos lo que está escrito acá, tenemos permisología, que es un tema de ver. Void quiere decir vacío. ¿Qué quiere decir? No retorno nada. El identificador de la función, que es el nombre que ustedes le dan a la función. Y acá tenemos los paréntesis sin ningún argumento, sin ningún parámetro. ¿Por qué? Los parámetros los dejé para la parte de funciones. Pero los parámetros los pueden utilizar aquí. Si ustedes quieren imprimir un nombre, le pasan como parámetro el nombre y luego lo imprimen en este procedimiento. ¿Ok? Listo. No. Un procedimiento es simplemente eso. Ejecuta un código sin devolver nada. Una función. Las funciones. Una función puede recibir o no parámetros, igual que los procedimientos. Ejecuta ciertas instrucciones, pero la ejecución return devuelve un valor de salida de la función. ¿Qué quiere decir? Si ustedes vean cómo cambia acá. Permisología. Acá no pueden poner void, sería un procedimiento. Acá tienen que poner el tipo de dato que va a retornar su función. Su función, una función se hace principalmente para hacer una operación específica y devolver un valor. Ustedes no van a hacer una función que haga 40 cosas. Tiene que ser una función tan simple como esta o tan complicada como lo que necesiten hacer, pero va a devolver un valor. Después se van a enterar que le pueden pasar parámetros por referencia, pero son cosas más avanzadas. A este nivel simplemente les interesa saber que la estructura de una función devuelve un valor. Acá tenemos nuestro identificador de la función, que es sumar, y le pasamos dos parámetros. Int valor 1, int valor 2. Dentro de la función int resultado va a ser igual a valor 1 más valor 2. La función, cuando ustedes programen, y estas son buenas prácticas de programación del libro que les pasé, que está en inglés, una función tiene que hacer lo que su identificador indica. No van a hacer una función que diga sumar y van a restar adentro. ¿Ok? Y después que hacen el cálculo, devuelven el resultado. ¿Para qué se usa una función? Si yo tengo que sumar muchas veces un par de valores, no voy a estar escribiendo A más B, A más C, A más D. No, me hago una función y si esos valores los tengo en vectores, en cualquier tipo de estructura, se los puedo pasar a través de un for, de una instrucción de repetición. Y esto les va a permitir
en un par de instrucciones que sea la estructura de repetición y dentro del llamado a esta función pasando diferentes valores, les va a permitir hacer todas las sumas que ustedes necesitan en prácticamente 2 líneas si no contamos las llaves. ¿Ok? Esto, como todas las herramientas que existen en programación, son para ahorrar y optimizar el código. Se encarga el computador de hacer eso. Ok. Cierto. No sé si tienen alguna duda. No, profe, todo bien. Hasta ahora. Ok. Basta. Acá adicionalmente, no hay más nada. Acá terminamos la clase. ¿Por qué? Quizás sea una de las clases más fáciles que vayan a tener porque es una cosa que ya ustedes conocen. ¿Ok? Ahora, la condivisión es una cosa que ustedes conocen. Por favor, o sea, traten de entender bien estos conceptos. Ahorita los vamos a poner en práctica, pero es importante que ustedes tengan claro esto porque cuando pasemos a las clases, una clase es una estructura con otras propiedades. Dentro de una clase, para acceder a los atributos que son los campos, pero acá pasan a ser atributos, sencillamente van a hacer uso de funciones. Entonces, todo lo que vimos hoy lo van a utilizar de ahora en adelante a diestra y siniestra. Si les parece bien, podemos hacer una pequeña pausa principalmente porque se va a caer la llamada. Pero hagamos una pequeña pausa, 5 o 10 minutos, para que se estire. Y cuando volvamos, vamos a programar el mismo ejemplo que les subí en el video y vamos a ver mejor cómo se hace desde el código para representar los punteros. Ok, Está bien, profe. Vale, Ok. sigo. Yo les Ok. escribo, miren, para volver dentro de unos 10 minutos, o sea, a las 5:05. Vale. Les paso el nuevo link por el grupo, obviamente. Vale, profe. Ok, perfecto. Principalmente porque acá la llamada.